was the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in a
And I will build my life upon your love. It is and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And how he loves us so. He loves us. How he loves us so. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And how he loves us so. How he loves us. How he loves us so. And how he loves us so. How he loves us. How he loves us so. And we are his portion, he is our prize, drawn to redemption by that grace in his eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heavenly surf like a sloppy wet kiss. Heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the
Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Sí, Señor, en ti hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Vamos, alza tu voz. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Declara esto conmigo. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Levante tu voz y le rompió mis cadenas, me dio vida nueva y a fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y a fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Ahí en tu casa puedes darle un fuerte aplauso a Dios. Dile: Señor, en tu nombre hay libertad. Él viene con poder, todo el mundo le verá. Cadenas romperá, todos le adoran.
Señor Dios fuerte. Tú eres el león, león de Judá, quien tiene poder para liberar. Todos se posarán ante ti. Tú eres el Cordero, Cordero inmolado. Tu sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante ti. Vamos, cántalo. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. Que como el Señor Dios fuerte. Él es el león, león de Judá, quien tiene poder para liberar. Todos se posarán ante ti. Tú eres el Cordero, Cordero inmolado. Tu sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante ti. Sí, Señor. Todos se posarán ante ti. Todos se posarán del Rey de Reyes. Todos se posarán ante ti. Todos se posarán ante Jesús. Toda nación se posará ante ti, Señor. Todos lados se postrarán ante ti, Jesús. Todos se posarán ante ti. Todos se posarán. Esa tu voz y leí. Eres el león, león de Judá, quien tiene poder para liberar. Todos se posarán ante ti. Tú eres el Cordero, Cordero inmolado. Tu sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante ti. Sí, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Alza tu voz y dile: milagroso
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Sí, Señor, así eres tú. Tú eres un Dios milagroso, tú eres un Dios de milagros, eres un Dios incomparable. Así eres tú, Señor. Oh, Señor, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Empieza a adorar a Dios y empieza a decirle cuánto lo amas, cuánto lo necesitas en estos momentos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. ¿Y dónde estás? Levanta tus manos ahí en tu casa y empieza a decirle: Señor, aquí estoy,
rendido ante ti, rendido ante tu presencia, rendido ante tu corazón, Señor. Quiero exaltarte, decirte cuán milagroso eres y pedirte que vengas a mi vida y pedirte, Señor, que hagas un milagro en mi vida, que hagas un milagro en mi corazón. Y empieces a cantarle a Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Señor. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres, así eres, así eres tú, tan hermoso, tan incomparable, tan inigualable, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por que nos siguen, a toda la gente bonita de Zacapu, de Silao, y por supuesto a todos nuestros seguidores de Facebook y de YouTube. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Alfonso Machuca, pastor del Centro Cristiano Nueva Vida, y bueno, traigo una palabra de parte de Dios para todos ustedes. Hoy, domingo 9 de agosto, me gusta mucho saludar a todos ustedes, confiando en el Señor que estén bien, pero sobre todo también que esta palabra que voy a compartir sea de mucha bendición para ustedes, como ha sido para mí toda esta semana. ¿Qué le parece si ponemos esto delante de Dios? No sin antes pues pedirle que pueda compartir este video, pueda compartirlo con sus amigos, pueda dejarnos un mensaje, ¿verdad?, de bendición, una palabra que Dios le haya dado a usted, o si tiene usted alguna necesidad, porque estamos en tiempos difíciles con esto de la pandemia. Si usted tiene alguna necesidad, ya sea o está enfrentando una crisis, puede dejarnos un mensaje o puede escribirnos debajo de ahí del video para, por supuesto, empezar a orar por esa situación, y si requiere de que lo contactemos para orar también por usted, con mucho gusto lo vamos a hacer. De antemano, gracias por estar en esta transmisión. ¿Y qué le parece si oramos para que Dios pueda bendecir este tiempo? Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por toda la gente bonita que nos está viendo. Bendecimos sus vidas, Señor, y te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, por las familias que se están contactando, por aquellas personas que hemos confiado en ti, Señor. Y gracias porque tú nos das palabra fresca, renovada, que edifica nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida misma, Dios. Y que tú seguramente traerás más cosas buenas, renovadas, Señor, a nuestra vida. Bendecimos este tiempo y te damos a ti, Dios, toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría compartirle algo sencillo que usted y yo podamos disfrutar delante de Dios, y
fíjese que en estos días he empezado a revisar nuevamente la Biblia desde el inicio, desde Génesis, y Dios me ha traído cosas muy buenas al corazón para compartir con ustedes. ¿Qué le parece si me acompaña en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 9 del libro de Génesis, que dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta palabra es muy importante que usted y yo podamos subrayar tres cosas que Dios quiere hoy compartir a través de su servidor, cosas muy importantes y revelación. Dice que había tres tipos de árboles. Uno es el árbol delicioso a la vista y bueno para comer, el árbol de vida que estaba en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que dice en esta parte, pero también quiero contextualizarlo porque cuando Dios pone al hombre sobre la tierra y le da la potestad para enseñorearse sobre todas las cosas que Dios había hecho sobre la tierra, le dio una instrucción. Le dio una instrucción que está en ese mismo capítulo, en el versículo 19, en el Génesis 2, versículo 16, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva que podrían comer de cualquier árbol, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos árboles? Pues el árbol de vida y el árbol delicioso y bueno para comer. Es decir, usted dice, bueno, había otro árbol, sí, el de la ciencia del bien y del mal, pero Dios le dijo: puedes disfrutar de todos estos árboles, el árbol delicioso y de buen comer, delicioso y agradable a la vista, y el árbol de vida. Y bueno, esa es una parte. Y luego, yo quiero también comentarles que cuando Satanás empieza a atacar a Adán y a Eva, empieza a suceder cosas que es lo que quisiera después entrar un poquito a reflexionar con todos ustedes. En el libro de Génesis, también en el versículo 3, fíjese bien lo que dice Satanás. Es muy importante que usted y yo descubramos que el enemigo, Satanás, empieza a mentir. Él es un mentiroso, un engañador. Pero cuando Eva le presta atención a la serpiente, es cuando entonces empieza a confundirla. Mire usted, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comas de todo el árbol del huerto? A ver, punto número 1. Lo que Dios dijo en Génesis 2:16 fue: de todo árbol del huerto podrás comer. Y Satanás dice, entonces Dios dijo que no coman de todo el árbol del huerto. Se da cuenta que ahí Satanás en realidad está mintiendo, está queriendo confundir a Eva, que finalmente la confundió. Y entonces, hace rato yo leía en el capítulo 2, versículo 17, que le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y fíjese bien lo que dice en Génesis 3:4,
cuando habla la serpiente, el enemigo, y dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Nuevamente, miente. Y luego sigue, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y bueno, te das cuenta que hay al menos en estos dos ejemplos, dos mentiras en las que cayó redondita Eva, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema que se enfrenta a veces muchísimos de nosotros cuando prestamos oídos a gente o a situaciones que están en contra de lo que Dios ya había dicho? Si Dios a ti te ha dicho que te va a salvar, es porque te va a salvar. Si Dios te ha dicho que te va a sanar, es porque te va a sanar. Si Dios ha dicho que te va a dar un propósito a su servicio, si Dios te ha dicho que te va a dar una esposa, un esposo que te provea y que te cuide y que te ame, si Dios te ha dicho que te va a dar una carrera, que te va a dar un negocio, es porque Dios lo va a cumplir. Pero de pronto vienen otras voces en nuestra vida que parece ser que nos vienen a obstaculizar todas las promesas que Dios nos ha dado. Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde nuestra fe empieza a mermar, empieza a decaer porque prestamos oídos a quien no debemos escuchar. Si Dios ha dicho y te ha dicho y tú lo has sentido en tu corazón que te va a dar lo que hemos comentado hace un momento, es porque Dios lo va a hacer. Si Dios lo dice es porque Dios lo va a cumplir. Si Dios se ha comprometido es porque Dios, su promesa es fiel y Él es fiel y lo va a cumplir. Cuando nosotros escuchamos otro tipo de cosas diferentes a la que Dios nos ha dicho, es cuando le empezamos a dudar. Y ahí es donde justamente Adán y Eva empezaron a dudar. El hecho de que abrieran los oídos a la serpiente, en este caso, empezó a confundirlos. Si Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, Satanás le dijo, no comáis de todo árbol del huerto, que eso había dicho Dios, y Dios no había dicho eso. Cuando Dios le dice, ciertamente vas a morir si comes de este árbol, Satanás dice, no es cierto, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas el secreto del bien y del mal, o que seas como Él. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. La palabra de Dios dice que vio la mujer, es decir, Eva, que el árbol era bueno para comer. Eso está en capítulo 3, versículo 6. Y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Fíjense bien entonces, ese árbol del bien y del mal, de la que Dios nos está diciendo, no pueden comer de eso. Dice que era bueno para comer. Se parecía al árbol que Dios ya le había dado bueno para comer. Yo le hablé hace un momento de estos tres árboles. El árbol de la ciencia de bien y de mal, el árbol de vida y el árbol delicioso y bueno para comer y era agradable a la vista. Bueno, este árbol parecía, después de que había Eva hablado con la serpiente, este árbol parecía ser igual al otro. ¿Por qué? Porque la mujer dice que entonces vio ese árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sabe? El enemigo siempre es un imitador, un mentiroso. Nos quiere confundir, nos quiere llevar por otro lado cuando Dios nos ha dado todo para realmente seguirlo y conseguir las promesas que ha puesto en nuestro corazón. Pero el enemigo, por supuesto, no quiere que lo logremos y por eso viene a confundir y quiere darnos otro árbol que nosotros ya tenemos, nada más que este ingrediente dice es codiciable para alcanzar sabiduría. Y saben, el principio de la sabiduría es otro. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, esta confusión que provocó el enemigo en Eva hace, por supuesto, que caigan en la trampa. Los engaña, los confunde.
y hace entonces que ella tome de ese fruto y coma. Y así también lo dio a su marido y él comió así como ella. En ese momento, cuando ella hace ese tipo de come, ese tipo de movimiento, o hace esa acción, es porque ya obedecieron o creyeron más lo que dijo el enemigo que lo que había dicho Dios. Y cuando el enemigo entra y escucha, usted o cualquiera de nosotros escucha al enemigo, empieza a mermar la fe, empieza usted a confundirse, a pensar que Dios no lo va a hacer, a pensar que quizás Dios ya se olvidó de usted, a pensar cosas que quiero decirle, Dios nunca se va a olvidar de usted. Si Dios le ha dado una promesa, es porque así lo va a hacer. Pero yo sé que en medio de las pruebas, las situaciones a veces son complicadas. La consecuencia del pecado, cuando ellos comieron el fruto, y lo puede leer en el capítulo 3, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos. A ver, ellos ya tenían abiertos los ojos. Lo que Dios nos está explicando aquí es que se abrieron los ojos. O sea, ellos podían ver algo, pero no podían detectar otra cosa. Y sabe, cuando nosotros nos rebelamos contra la voluntad de Dios, o lo que Dios nos ha instruido, se abren otro tipo de ojos. Y entonces empieza a ver como una vergüenza, como que la gente no quiere saber de Dios o estar cerca de Él en su presencia porque ha fallado. ¿Y cuántos de nosotros a veces no hemos fallado? Hemos fallado muchas veces. Hemos prometido cosas que a veces no hemos cumplido. A veces le fallamos a nuestros propios hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos, a nuestros jefes. A veces fallamos. Pero el asunto no es fallar. El asunto es que nosotros vayamos delante de Dios a pedir perdón para una reconciliación. Fíjese bien lo que pasó con Adán y Eva. En el capítulo 3 dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Sabe, mucha gente a veces que hemos fallado, queremos escondernos de la presencia de Dios. Mucha gente que ha caído en pecado, no quiere ir a conocer la palabra de Dios, no quiere ir a las reuniones que a veces hacemos, porque por supuesto están fallando, han pecado quizás, y entonces están como Adán y Eva, se esconden de la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios es lo más agradable que usted y yo podamos experimentar. Entonces Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás, Adán? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Sabe? Mucha gente tiene miedo. Cuando sabe que ha cometido, que ha faltado a la voluntad de Dios, que ha fallado, que ha pecado, cuando realmente empieza a dar un paso con Dios, siente miedo. Y es normal, y Dios lo sabe. Si lo supo cuando estaba al principio del universo y de esta creación, sabía que podría pasar con cualquiera de nosotros dos, cualquiera de nosotros tres, no sé cuántos me estén viendo allá. Pero fíjese bien lo que pasó, y eso quiero también dejarles una reflexión. Le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice: ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, la respuesta del hombre fue: la que tú me diste fue la que me sonsacó. ¿Sabe? Dios ve los corazones de cada uno de nosotros. Y si no ve en ti o en mí o en cualquiera de nosotros un corazón arrepentido, le va a decir: tenemos que trabajar más con ellos. Él dijo: ¿cómo? ¿La mujer?
que tú me diste. Wow. O sea, ¿quién fue el culpable entonces aquí? ¿Qué es lo que realmente nos estaba diciendo Adán? O le estaba diciendo a Dios a Adán. Y luego dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Le dijo a la mujer, y entonces ella responde, la serpiente me engañó y comí. O sea, sé que la responsable de ese asunto fue la serpiente. Ninguno de los dos aceptó una responsabilidad. Yo me pregunto, y bueno, yo sé que las respuestas ya están, pero quiero hacerle solamente un comentario. Le decía, ¿qué pasaría si cualquiera de los dos, tanto Adán y Eva, le hubieran pedido perdón a Dios en ese momento? ¿Qué pasaría si ellos dijeran, oye, perdón, me equivoqué, con un buen corazón? Yo creo que la historia sería otra, ¿verdad? Pero Dios ve las intenciones del corazón de la gente. Y sabe, a veces me pregunto que muchos hemos incurrido en alguna situación así, y cuando viene alguien, a veces nuestros padres, a veces nuestros pastores, a veces nuestros jefes, a veces alguien, y nos confronta con una verdad, y en lugar de decir, sí asumo la responsabilidad, sí me equivoqué, y pedimos perdón, creo que a veces no estamos en la misma jugada, y nos equivocamos, y seguimos mintiendo, y esto se vuelve una bola de nieve de mentira, hasta que finalmente hay una consecuencia. Por eso le dije que yo quería hacer esa reflexión. ¿Qué hubiera pasado si Adán asume la responsabilidad y pide perdón? O Eva asume la responsabilidad y pide perdón. Pero como no fue así, pues Dios empieza a hacer algunos movimientos, ¿verdad? Ahí viene en todo lo que resta del capítulo 3 de Génesis. Y pues me llama la atención en especial un versículo que está en el 22, que dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Esta misma nosotros es cuando habla Dios, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos. Entonces, aquí habla de que hay más, y justamente, por supuesto, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero bueno, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nosotros somos seres eternos, pertenecemos a la eternidad delante de Dios. Somos eternos. Pero en ese momento lo que perdió Adán y Eva fue estar en la presencia de Dios. Y el único que vino a restaurar nuevamente todo esto fue nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios realmente quiere de nosotros, de todo el ser humano, es que nosotros podamos gobernar, enseñarnos sobre el pecado, sobre estas cosas que nos apartan ciertamente de la presencia de Dios. Y dice en el capítulo 4 de Génesis, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Lo que Dios quiere es que nosotros no caigamos en el pecado. Porque eso es justamente lo que nos aleja de Dios. Jesucristo tuvo que venir a restaurar nuestra vida. Y entonces, Él muere en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados.
Dice en el capítulo 5 del libro de Romanos, en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el plan de Dios, Dios ideó una manera para que usted y yo volvamos a la presencia de Dios. Que realmente podamos creer que Él nos ha perdonado, nos ha librado de la condenación a la que Satanás nos quiere confundir. Y la palabra de Dios dice que ciertamente Dios ha mostrado su amor con nosotros, porque aún siendo pecadores, aún siendo infieles, aún por haber fallado, Cristo murió por nosotros. Y pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica? Si Adán y Eva hubieran hecho esa parte, podríamos estar hablando de otra cosa. A veces nosotros decimos, es que si hubieras dicho la verdad, es que no lo digas. Hay gente que dice, no digas, mejor miente porque si no se va a descomponer todo. Pero quiero decirle que a veces incurrimos en esos errores por la dureza del corazón, porque en lugar de perdonar, ofendemos. Porque en lugar de perdonar, golpeamos, porque en lugar de perdonar, nos vengamos. Usted y yo tenemos que aprender de esta lección. Si usted ha fallado, si usted ha pecado, lo que usted y yo necesitamos hacer es ir a los pies de Jesús, rendirnos en la presencia de Dios, decirle, Señor, perdónanos porque hemos fallado. Señor, perdónanos porque hemos ofendido, porque hemos realmente hecho cosas que no debimos haber hecho. Pero mucha gente se esconde en la presencia de Dios. Prefiere mantenerse en esa mentira, prefiere seguir con su pecado, que conocer el gran amor que Dios nos tiene. Porque Dios es el que justifica. Dios no es el que condena. El condenador se llama Satanás. El juzgador es otro. Dios es amor. Y es el que lo está diciendo. Por eso entregué a Jesús. Para que no le creyeras al enemigo. Vinieras a su presencia. Puedas pedir perdón y reconciliarte con nuestro Padre Celestial. Porque para eso pagó Jesús. Y mire la promesa tan hermosa que nos da en Romanos 8, en el versículo 38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar de Dios. Así que, amigo, el coronavirus, la enfermedad, el problema, la situación que pudiera estar enfrentando, lo único que usted puede hacer es rendirse a Jesús. Es rendirse a Dios, es ponerse a cuentas con Él y confiar en que Dios lo va a librar
de cualquier cosa tan difícil que pudiera estar enfrentando. Mire que se lo digo yo, que he enfrentado una enfermedad terrible como ese coronavirus. Y cuando estaba en la línea de la muerte, cuando el espíritu de muerte demandaba mi vida, lo primero que Dios me ponía en el corazón es decirme: yo te amo, nunca me voy a separar de ti, porque tú eres mi hijo y voy a estar contigo siempre. Eso es lo que Dios puso en mi corazón y lo creí. Y espiritualmente me decía que ese espíritu de enfermedad no existía, que el que existía era la sangre poderosa de Jesús, que nos libra de cualquier enfermedad como esa que yo padecí. Así que tomé esta palabra tan hermosa y dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, que usted necesita a Cristo Jesús para reconciliarse con nuestro Padre Celestial. Así que yo quiero invitarlo a que si usted no conoce a Jesús, empiece hoy a conocerlo. Quiero invitarlo a que si usted trae pecado todavía escondido, una situación ahí que no aguanta, hoy pueda usted dejarlo delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Y hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero ser tu hijo. ¿Le gustaría hacerlo? Permítame hacer una oración con usted. Ponga su mano en el corazón y dígale: Jesús, te doy gracias por este día y quiero hoy ponerme delante de ti. Te entrego todos mis pecados, todas mis mentiras, todas mis rebeliones. Perdóname, Señor, porque no conocía estos principios. No quiero justificarme porque tú conoces mi corazón. Pero hoy quiero arrepentirme de todo eso. Quiero que perdones todo lo mal que he hecho y que tú me permitas entrar en tu presencia. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero realmente conocerte. Quiero verte cara a cara, Señor. No esconderme por vergüenza, no esconderme de ti, sino quiero abrazarte y quiero verte a los ojos, esos ojos de amor que tanto me han estado esperando. Señor, gracias por perdonarme y aceptarme estar en tu presencia. Si usted lo hizo con todo su corazón, estoy muy seguro que Dios, que el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo está ahí en su corazón en este momento. Así que, y si usted tiene a alguien a quien hay que perdonar, también perdónelo. Y si hay alguien que está cerca de ahí, que usted haya ofendido, que usted también perdónelo o pídale perdón, porque Dios es lo que nos ha dicho, que nosotros debemos amar como Él nos amó incondicionalmente. Le agradezco muchísimo que ha estado con nosotros esta mañana y espero que ha sido de gran bendición para usted y para su familia. Lo espero el próximo domingo porque le quiero contar ese testimonio de cómo enfrenté tan difícil prueba en el hospital y cómo Dios me libró de la muerte. Pero quiero contárselo el próximo domingo. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los siga bendiciendo. Pidiendo perdón, sentí tu calor ardiendo en mi ser. Tus brazos me atraen al primer amor. Cuando tu amor llegó y me
tocó, yo caí postrado pidiendo perdón. Sentí tu calor ardiendo en mi ser. Tus brazos me atraen al primer amor. Cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado pidiendo perdón. Sentí tu calor ardiendo en mi ser. Tus brazos me atraen al primer amor.